Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento, soy Víctor Leonardo Moreno Trejo. Pertenezco al equipo 7 que se encuentra en la materia de control estadístico en calidad y nos tocó respectivamente el problema número 3 de dicho problema. Como se mencionó anteriormente, yo formo parte del equipo 7. Aquí están el resto de mis compañeros y nuestro problema. Para comenzar, hay que hablar un poco del marco teórico acerca de lo que son las gráficas de control. Las gráficas de control son herramientas utilizadas para el control estadístico de los procesos para monitorear y analizar la variabilidad en un proceso a largo tiempo. Dichas gráficas de control se basan en un principio de que la variación en un proceso puede ser clasificada de dos tipos, las causas comunes y las causas especiales. Existen diferentes tipos de gráficas de control, como las gráficas de control variables y las de control para atributos. La control para atributos variables se utilizan cuando se mide una característica cuantitativa como la longitud, el peso, las distancias, entre otras. Por otro lado, las gráficas de control de atributos se utilizan cuando cuenta o clasifica las características cualitativas del proceso. Las gráficas de control son constantes o llevan una constante de los límites de control superior e inferior, que se calculan utilizando estadísticas con la medida y la desviación estándar. De dicha manera, prestan una variación de causa común para los límites que se ejercen. Las gráficas de control son útiles dado a los siguientes puntos: identificar cuando un proceso está fuera de control, monitorear el proceso en curso y asegurarse de que dicho diagnóstico esté tomado con el tiempo. A su vez, determina si un proceso es para mejorar o está empeorando con los tiempos que se van recorriendo. Es importante tener en cuenta que las gráficas de control son una herramienta completamente complementaria y deben utilizarse con todas las técnicas y de análisis estadísticos para obtener una mejor comprensión del tema o de la situación en la que se estén requiriendo el uso de estas mismas. Existen dos tipos principales de gráficas de control de variables: las gráficas de datos recopilados en subgrupos y las de mediciones individuales. Las de los subgrupos, cada punto de la gráfica representa un subgrupo de unidades producidas en las mismas condiciones. Ejemplo, si se recogen y miden 5 partes a cada hora, el tamaño del subgrupo sería 5. Pero las mediciones individuales, estas gráficas representan mediciones individuales en lugar de subgrupos. Cada punto en la gráfica representa una medición específica en el proceso. Nosotros en el ejercicio vamos a ver que la que ocuparemos es la primera, una de subgrupos. Pero no me adelanto primeramente. Ahorita quiero acabar lo que es el límite inferior de control y el límite central de control. El inferior es un valor que está bastante más abajo de lo que se espera o se acepta del proceso, mientras que el control estándar es una línea del muestreo de la gráfica central. Muestra más cerca de los puntos de la línea y un estable proceso de dicho estal. ¿Para qué nos sirve la gráfica o diagrama de control? Nos sirve de manera diagnóstica para evaluar la estabilidad de control, para determinar cuándo es necesario ajustar un proceso, y confirmación para ver la mejora de dicho proceso. El procedimiento de las gráficas de control es seleccionar la característica, el tipo de gráfica de control, los subgrupos, el número de subgrupos, recolectar y registrar alrededor de muestras entre 20 y 25 subgrupos al menos, calcular las estadísticas, calcular los límites de control, construir un gráfico, examinar dicho ploteo, si hay algún grupo o subgrupos fuera del límite de control, y decidir qué acciones se deberían tomar a futuro. Como ahora sí he mencionado, la problema 3 nos muestra un total de 25 grupos y con cada uno un subgrupo de 4, teniendo siendo x1, x2, x3 y x4. Dicha tabla lo podemos ver en la repetición de la siguiente, en la que podemos sacar tanto promedio y los rangos de cada uno de los muestras, siendo que la primera nos muestra que el promedio es de 10.5, pero tienen un rango de 3. Así, durante cada uno de los muestreos se lleva tanto promedio y rango, hasta llegar al último, que es el número 25, que cuenta con 15.75 de promedio y 4 de rango. También quiero recalcar que la sumatoria total del promedio y de los rangos son vitales para lo que continuaremos en dicho proceso, siendo que el promedio total es de 372.25, mientras que la sumatoria de los rangos es de 145. Como quiere mostrarse en la tercera tabla que estamos representando, ya también tenemos un cuadro de Pareto en el que tenemos tanto los límites de control superior e inferior y los estándares para promedio y rango. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan? Para la gráfica del rango utilizamos las de la tablilla del límite superior, límite de control y límite inferior con D4 y D3, mientras que con las gráficas del promedio se ocupan las gráficas o los puntos del A2.
multiplicando obviamente el promedio de los rangos. Esta sustitución de datos se encuentra en que tenemos tanto el número de grupos analizados, el tamaño de los subgrupos, el promedio, o mejor dicho, la sumatoria total, tanto de promedio como de rangos. Para determinar qué gráfica utilizaremos, he mencionado que se utilizan las gráficas de control para variables, en la cual se utilizará el segundo método, que es cuando tenemos promedios y sumatoria son estimados a partir de X y R, que son tanto promedio y rango como he dicho anteriormente. Ya teniendo en cuenta el conocimiento del método, se utilizará el proceso para formar las variables y las fórmulas usadas en el procedimiento. Como podemos ver, X es igual a sumatoria entre ambos grupos, que da un total de... El número total de X es 372.25 entre 25 nos da un total de 14.89. Esto igual funcionaría para el rango, es decir, 145 entre 25 nos da un total de 5.8. Ahora sí, teniendo todos los datos, sustituimos en la tabla de factores, siendo los límites de control tanto para R como X los siguientes. Tiene como un límite superior el de 13.588 o 5.888, mientras tendremos como límite de control 5.98 y el límite inferior como 0. Pero los límites en el control de la gráfica X nos representan que tenemos del límite superior 19.2408 centímetros, mientras que tenemos el límite de control estándar 14.89 y como límite de control inferior 10.5988. Los grupos fuera de control no se ven ningún representante más allá del que estén muy separados tanto del límite superior e inferior, se mantienen en una escala intermedia dentro de los parámetros o de los rangos aceptados por nuestros procedimientos. Aquí las gráficas ayudan a comprobar cómo dichos movimientos están marcados desde el punto 1 hasta el punto 25, representados de esta manera, siendo que nuestro superior sería un 18 punto y cacho y nuestro inferior es uno de, bueno, técnicamente sería 0, pero no es un 0 como tal. Tenemos el control de 10.394, o sea, la desviación va desde punto 1 que va pasando aquí, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 hasta el 25, tanto para esta gráfica como la de los rangos, donde podemos ver que tal vez tenga una bastante resolución o disonancia, pero se mantiene dentro de dichos parámetros. Puedo agregar como una conclusión que las gráficas de control son herramientas esenciales para el control estadístico. Son una ayuda y un beneficio para la gente el tenerlas para saber en qué situación está yendo en los procesos de calidad, como también de viabilidad, de sustentación y de recursos en un procedimiento bastante más amplio. Es una estructura de límites centrales y que identifican los patrones y puntos bastante importantes en la redacción de dichos ejemplos. También es crucial reconocer que las gráficas de control son un complemento, como mencioné anteriormente. No son realmente la pieza clave, pero son una pieza que te ayude a entender mejor el panorama completamente de lo que se está hablando. En conclusión, nos ayudan, sirven, son útiles, encontramos cuál es el proceso o cuál es el patrón representado y podemos actuar en forma adecuada para resolver dichos patrones. Igualmente agradezco el tiempo establecido y muchas gracias por la visita en este video. Gracias a la ingeniera, a mis compañeros, al trabajo que se hizo en equipo y de antemano, eso es todo.